A continuación se expone absorción de gases en sólidos. Entonces, a manera de introducción, se tiene que en la absorción se considera la interfase entre un sólido prácticamente no volátil y un gas. Entonces, gráficamente se puede observar cómo las moléculas del gas, al que se le denomina adsorbato, se adhieren a la superficie del adsorbente, el cual es un sólido o volátil. Entonces, en la absorción puede ser clasificado en dos, absorción química y absorción física. En la quimisorción, el gas se mantiene en la superficie mediante enlaces químicos relativamente fuertes. También esta absorción es muy específica y por lo común el cambio de la entalpía molar para la quimisorción suele ser mucho mayor en magnitud que aquellos que para la absorción física. Pero lo característico es que una vez que se forma una monocapa de gas absorbido que cubre la superficie del sólido, ya no es posible que ocurran más reacciones químicas adicionales. Y esto puede ser comprendido con la gráfica en la que se observa el volumen del adsorbato en centímetros cúbicos por gramo del absorbente. Entonces se tiene que, a medida que aumenta la presión, también se va a aumentar el volumen de las moléculas absorbidas hasta que alcanza un límite, que es cuando se ocurre la formación de la capa de una monocapa y ya no se puede ocurrir más reacciones químicas adicionales. Mientras que en la absorción física, la cual es no específica, se rige mediante fuerzas intermoleculares de Van der Waals, y que se pueden ver en esta imagen en la que se ven los radios de las moléculas, en este caso moléculas de hidrógeno, y también se favorece la formación de una segunda capa de gas absorbido. En esta isoterma también puede verse que a medida de que aumenta la presión, una vez que se alcanza la monocapa, las interacciones entre las moléculas de la monocapa absorbida y las moléculas del gas pueden conducir a la formación de una segunda, tercera, N capas de moléculas absorbidas. Entonces se tiene que estas gráficas, también llamadas isotermas de absorción, es decir, que están a T constante, en estudios de absorción, la cantidad de gas absorbido en una temperatura dada se mide como función de la presión del gas P en equilibrio con el sólido. Entonces, una isoterma de absorción es la relación general entre la cantidad de gas absorbido por un sólido a temperatura constante como función de la presión del gas. También puede definirse como la relación en el equilibrio entre la cantidad del gas absorbido y la presión del gas a temperatura constante. Bueno, entonces Lacmuir propone un modelo para encontrar la ecuación de una isoterma. Entonces, él deduce que si un sólido tiene una superficie uniforme, las moléculas absorbidas no interactúan entre sí. Entonces, estas moléculas se localizan en sitios específicos y solo se absorbe una monocapa. Entonces, el primero deduce que en el equilibrio, las velocidades de absorción y de desorción de las moléculas en la superficie son iguales. Entonces, en base a eso, Lacmuir puede deducir esta ecuación, donde Ka y Kd son constantes a una temperatura. Entonces, para esta ecuación de aquí, se tiene que zeta representa la fracción de posiciones de absorción que han sido ocupadas por el adsorbato, es decir, las posiciones que ya han sido ocupadas por un gas en la superficie de ese sólido, mientras que N representa el número de posiciones de absorción que se encuentran vacías en el mismo sólido, es decir, N es una representación del total de espacios disponibles en ese sólido. Y esto representa la velocidad de desorción. Entonces, para la velocidad de absorción se tiene que P representa el número de colisiones de las moléculas y debido a que son proporcionales a la presión, se tiene en cuenta P en esta ecuación y que 1 menos zeta es igual al número de posiciones desocupadas en la superficie del sólido. Entonces, una vez se iguala la velocidad de
desorción y la velocidad de adsorción, se despeja zeta de las ecuaciones y mediante la expresión B, que depende de la temperatura, porque es igual a las dos constantes que dependían de la temperatura, se resuelve esta ecuación de aquí. BP sobre 1 más BP. Entonces se tiene que zeta representa a las posiciones ocupadas a una presión, y eso es igual a B sobre B sub mom, donde B es el volumen absorbido a una presión P, y B sub mom es el volumen absorbido en el límite de alta presión, cuando la monocapa cubre la superficie completa. Entonces se tiene esta ecuación. Y también se deduce de la isoterma de Langmuir que si solo se absorbe una especie gaseosa y que esta absorción es no disociativa. Pero si en caso de que si los dos gases A y B sufren una absorción no disociativa sobre la misma superficie, la hipótesis de Langmuir conducen a estas dos expresiones de aquí, que finalmente, para una especie gaseosa que sufre una absorción disociativa, el proceso es regido por el despeje de zeta, es regido por esta ecuación. Bueno, entonces, a pesar de que Langmuir propone un modelo interesante, resulta que la mayoría de las suposiciones que utiliza en la deducción son falsas. ¿Por qué? Porque las superficies de la mayoría de los sólidos no son uniformes y la velocidad de desorción depende de la posición de la molécula absorbida. Entonces, tomando la deducción que hizo Langmuir, se desarrollaron algunas deducciones mecanoestadísticas de esta isoterma, y una de ellas fue, por ejemplo, la isoterma de Freundlich, la cual se obtiene al modificar las suposiciones de anterior para permitir varios tipos de sitios de absorción en el sólido, cada uno con un calor de absorción diferente. Entonces él propone que B es igual a K, que es una constante, por PA, donde A también es constante, con A mayor a 0 y menor a 1. Entonces esta expresión se puede también reescribir como logaritmo de B es igual a logaritmo de K más A logaritmo de P, donde la ordenada en el origen y la pendiente, la representación de log B frente a log P proporciona los valores de logaritmo de K y la constante A. Entonces la isoterma de Freundlich no es válida en presiones muy altas, pero con frecuencia es más exacta que la isoterma de Langmuir para presiones intermedias. La ecuación de Freundlich se aplica normalmente a la absorción de solutos de disoluciones líquidas sobre sólidos. Y para este caso, entonces, la concentración del soluto sustituye a la presión y se utiliza la masa absorbida por unidad de masa de absorbente en lugar de B. Pero resulta que las isotermas de Langmuir y de Freundlich solamente se aplican a las isotermas de tipo 1, que las expuse cuando hablaba de quimisorción, en las cuales simplemente se formaba una sola monocapa de gas. Pero entonces el modelo de Brunner-Emmett-Tiller se ajusta para las isotermas de tipo 2, es decir, las isotermas que comúnmente se asocian a la fisisorción, en especial con presiones intermedias. Entonces, ellos deducen esta ecuación, en las cuales exponen que la absorción es casi siempre exotérmica y conforme aumenta la temperatura, la cantidad absorbida con una presión dada casi siempre disminuye en concordancia con el principio de Le Chatelier. Entonces aquí se muestra su modelo matemático y también se tiene que también se obtiene que una vez, mediante esta ecuación, una vez se grafica y se encuentra el BMON a partir de la isoterma de BET, como se le conoce por las siglas la primera sigla de los autores, se puede estimar el número de moléculas necesarias para formar una monocapa y se puede estimar la superficie del sólido absorbente empleando un valor aproximado del área superficial ocupada por una molécula.
Entonces, finalizo con esto. Gracias.